cuenta de 3 e iniciamos nuestra secuencia vinculada a la salud denominada Saber Vivir. Y para saber vivir hay que vivir bien y por supuesto con buena salud. Y tenemos que hablar de algunos temitas que a veces nos preocupan y son precisamente los problemas lumbares. Para eso tenemos la presencia del doctor Carlos Álvarez, neurocirujano. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, Sofía. ¿Cuándo podemos decir que tenemos lumbalgia? En general, lumbalgia es un síntoma, una percepción de dolor a nivel lumbar. Quiere decir en esta parte central de la columna vertebral entre el tórax y la cadera. ¿Ya? Generalmente un ser humano va a presentar dolor lumbar en algún momento de su vida. Y este dolor suele ser crónico, salvo que esté desencadenado por una cosa muy aguda, pero en general suele ser crónico o recurrente y molestar a la persona de manera importante como para limitar sus actividades cotidianas. ¿Qué influye para ser afectado o no de la lumbalgia? Hay varios factores que lo afectan. Una de ellas es la predisposición genética. ¿Ya? Hay columnas que son genéticamente mejor elaboradas, construidas para que la persona viva casi sin molestias, y otras más bien que deshidratan los discos intervertebrales de la columna precozmente y comienzan a disfuncionar esta columna. El sobrepeso es otro factor que va en contra de la columna vertebral, puesto que todas nuestras estructuras finalmente están prendidas de la columna vertebral y le van maltratando cuando hay sobrepeso. Y en general otros hábitos nocivos como fumar o someter la columna vertebral a traumas que aparentemente son menores. Por ejemplo, manejar un mototaxi que la va golpeando la columna vertebral, pero en el plazo de unos determinados años ya se genera una lesión mayor en la columna. ¿Hay algunas actividades profesionales u oficios que podrían influenciar más en nosotros para poder sufrir de lumbalgia? Sí, mire, yo les explico a mis pacientes que en general hay que considerar que la columna vertebral no es de acero. La columna vertebral es un tejido, una serie de tejidos vivos, entre ellos el hueso, el disco intervertebral, los ligamentos, todas las estructuras están vivas. Y por lo tanto, de no considerar esto, voy a maltratarlo. Es decir, suponer que la columna vertebral puede soportar en el gimnasio, por ejemplo, un peso indeterminado, todo lo que yo pueda ir aumentándole y aumentándole y aumentándole en pesas al hacer sentadillas o cualquier tipo de entrenamiento, va a dañar la columna vertebral. Yo a mis pacientes les explico que la mejor manera de entender qué le puede hacer daño a la columna pasa por usar el cerebro. ¿Ya? Si uno ve que una maniobra que está haciendo es desproporcionada para nuestra columna vertebral, le va a hacer daño. A veces no de manera inmediata, pero sí en el tiempo, que es el gran problema, porque pasados los 40, 50 años es donde todas estas personas que creyeron que la columna era invulnerable al tiempo y a los efectos del trauma, comienzan a tener graves molestias que a veces los lleva a la cirugía. Debemos recurrir al médico e incluso iniciar un tratamiento por lumbalgia. ¿Cuáles son los síntomas, más allá del dolor que usted está indicando? Yo creo que en general si la persona nota que no puede tolerar una posición determinada por mucho tiempo, por ejemplo caminar 2, 3, 4, 5 cuadras, hay gente que no tolera hacer eso. ¿Ya? O no puede estar en posición de pie demasiadas horas. ¿Qué dolores, por ejemplo, podrían padecer? El síntoma per se lo describe, es el dolor lumbar. ¿Ya? Ahora, este dolor lumbar, si es que progresa, puede irradiarse a las extremidades y tener uno el dolor lumbar irradiado hacia el pie, hacia el tobillo, hacia el dedo gordo, hacia el dedo pequeño del pie, y esto ya constituye una lumbociatalgia. Ah, ok. Y esto ya es ominoso, requiere una intervención urgente, consultar con el médico para ver qué se puede hacer. Ok, y puede generar también adormecimientos, por ejemplo, en las piernas, y esto también podría ser una consecuencia de la lumbalgia. Sí. Nosotros le explicamos siempre a los pacientes que lo mejor que le puede pasar en el caso de tener dolor lumbociático es el mismo dolor. Porque si bien es limitante, es tremendamente intenso y obliga al uso de fármacos y a medicina física y consulta, finalmente es un síntoma que puede ser revertido si uno acude al médico. Pero si uno lo deja pasar porque dice ya voy a tomar esta medicina, esta otra, voy a solamente guardar reposo y espero y se comienza a ser crónico, el dolor puede ir menguando en el tiempo, pero a costa de dañar el nervio y tener luego una extremidad que no la siente o el pie que no lo puede levantar bien y comienza a tropezarse con obstáculos menores al caminar. Okay. Es decir, apenas haya dolor, lo que hay que hacer es consultar. Okay. Incluso consultar con el neurocirujano
o el colega de medicina física y rehabilitación sin temor, porque la mayor cantidad de casos no son quirúrgicos. Más del 95% de las lumbalgias o lumbociatalgias no terminan operándose, sino con medidas correctivas y medicina física evolucionando muy bien. Y por ejemplo, ¿se cura la lumbalgia? Es decir, con pastillas, con un tratamiento médico específico, ¿hay posibilidades de curación? Sí, definitivamente, yendo a medicina física, que es lo mejor que consumir fármacos. ¿Ya? Uno fortalece los músculos, corrige actitudes o conductas que eran inadecuadas y uno puede salir del problema de la lumbalgia permanentemente, claro que sí. ¿Y hay recomendaciones, por ejemplo, en cómo dormir, cómo sentarse? Entiendo que, bueno, la posición correcta con determinadas sillas. ¿Qué nos puede ayudar para estar en este proceso de tratamiento? Mira, Sofía, la columna vertebral tiene sus sistemas, sus sensores, de tal manera que de manera natural, cuando uno está en una posición incómoda por mucho tiempo, uno cambia de posición, se acomoda. Es decir, nuestro propio organismo tiene su mecanismo de defensa para evitar que algo se dañe la columna vertebral. Y todo esto que hay sobre colchones ortopédicos, o dormir así, o camadura, etcétera, es mercadeo, no es medicina. Okay. Lo que se sabe en medicina es que uno, en cuanto a dormir, por ejemplo, versus el colchón y la cama, uno debe dormir en un lugar donde esté confortable, donde uno a la mañana siguiente sienta que descansó. Sea cual fuera este colchón, el colchón no va a inducir cambios anatómicos, patológicos en la columna vertebral. Por eso hay gente en Centroamérica que duerme en hamacas toda su vida y no le trae enfermedad. U otra gente que duerme en cama dura pero vive con dolor. De tal manera que no es esto lo que induce cambios en la columna, es el estilo de vida, es si uno es obeso, es si uno es fumador, es si uno hace o no ejercicio, porque el ejercicio fortalece todas las estructuras blandas alrededor de la columna vertebral y le dan solidez y salud a esa columna. ¿Se recurre a intervención quirúrgica cuándo? La cirugía es el último recurso en columna vertebral. Cuando usted fracasó con las medidas conservadoras, fue a medicina física 5 o 10 sesiones y no logra revertir el dolor, o el dolor es agudo e invalidante que no va a ir con medicina física, intervenimos los neurocirujanos desde el punto de vista quirúrgico. Y las cirugías son muy satisfactorias para el paciente y para el equipo quirúrgico naturalmente, porque el paciente entra muriéndose de dolor, para usar una expresión tremenda, y sale al día siguiente sin dolor. De tal manera que eso tampoco debe asustar a los pacientes de este pequeño grupo que necesita manejo quirúrgico. Que es muy distinto a tener una hernia en la columna, ese es otro problema. No, porque la hernia puede ser una causa de lumbalgia. Puede ser una causa, a veces la columna se ha deslizado una vértebra sobre otra y eso también es causa de lumbalgia. Hay varios fenómenos que pueden dar dolor lumbar, uno de ellos, el que usted menciona, como hernia lumbar también, y también de manejo quirúrgico con muy buenos resultados por los neurocirujanos en nuestro país. Muy bien, ¿qué recomendaciones finales le podemos dar a nuestros televidentes para tomar las precauciones y también el tratamiento correspondiente? Yo creo que si algún resumen podemos hacer de cómo prevenir es hacer ejercicio, no tener sobrepeso, no fumar y recordar siempre que la columna vertebral es un órgano vivo que se daña, no es de acero. Muchas gracias, doctor Álvarez. A usted, Sofía, gracias. Muchas gracias. Entonces ya saben, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, no tener sobrepeso, muchas cosas que nos pueden ayudar a vivir bien, porque hay que saber vivir. Ya lo saben. Entonces seguimos con mucho más aquí en a la cuenta de 3 y por supuesto vamos a bailar, porque parte de saber vivir, doctor, es saber bailar también, claro, ¿no? Parte del ejercicio. Parte del ejercicio. Entonces vamos a bailar con